Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia ya se ha naturalizado revisar las cifras diarias de masacres y asesinatos a líderes sociales y excombatientes. Y esto no puede ser. Así no se puede tratar un genocidio. La prensa corporativa y conservadora de América Latina mira a otro lado lo que ocurre en Colombia, pues se trata del país que dirige el uribista Iván Duque. Un genocidio de esta magnitud no puede significar un dato más de las estadísticas, como si fuese un accidente o una tragedia de la naturaleza. Y al mismo tiempo avanza la campaña electoral y las acciones del bloque de la derecha se notan en notas de prensa, atentados y otras que calzan en el llamado lawfare o guerra judicial y el linchamiento mediático. De todo esto queremos conversar con la académica y experta en Derecho Internacional Ivonne Telles, a quien la tenemos aquí en los estudios. Bienvenida, Ivonne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo se vive lo de Colombia? Además de estos datos, hay un elemento que es sorprendente. Colombia sufriría hambruna. Hay alrededor de 21 millones de personas que viven bajo una línea de pobreza y además habrían alrededor de 21 millones que además no tendrían un alimento seguro diario. ¿Cómo se entiende esto en Colombia? Bueno, es necesario que se revelen este tipo de cifras y quizás puede otorgarle cierta transparencia el hecho de que provengan de una organización internacional, sí, porque obviamente nosotros hemos estado acostumbrados que dentro del mismo Estado es muy difícil el reconocimiento de estas responsabilidades. Ya veíamos el año pasado cuando analizábamos las cifras respecto de Duque, por ejemplo, y respecto de las protestas sociales, veíamos que estábamos más o menos al 42% de personas en situación de pobreza. Sí. Esto obviamente va a dejar claro, es innegable que si tenemos ese nivel de pobreza, eso representa que por lo menos la mitad de esas personas estén comiendo una o máximo 2 veces al día, o a veces incluso pasando un día. Entonces, de mala calidad, no es que coman bien. Y además es el tema de la desnutrición y la malnutrición, sí, ¿no? Entonces, esto simplemente revela décadas de primero una negativa a atender las necesidades reales de la población, un abandono a ello y una serie de procesos también que han conducido a que la mayoría de la población siga viviendo los efectos tan terribles de la desigualdad y de este modelo que se ha implementado. ¿Cómo se entiende un país tan rico, no solamente en cuestiones culturales, artísticas, políticas también, por supuesto, pero sobre todo de orden agrario, es decir, un país que produce un montón de frutas, de cereales, es decir, es un país que tiene condiciones como para dar de comer a los colombianos y a los extranjeros que puedan importar todo eso? ¿Cómo se entiende esto entonces? Bueno, el tema es el modelo que se ha implementado en el país. O sea, sabemos que estamos dentro de un proceso, de un modelo neoliberal, pero de un Estado que ha sido sumamente agresivo, ¿no?, con su propia población. En el tema hay dos cosas importantes. O sea, tenemos lo que mencionamos, o sea, una situación de desigualdad y de pobreza en la distribución de la riqueza, pero esto tiene una connotación también importante y volvemos a las bases, la mala distribución en el acceso a la tierra, que se agravó con el conflicto armado y con el desplazamiento forzado y el despojo de tierras obligatorio. Entonces, a la final, la gran parte de la población también sufre una condición de constante desplazamiento. Esto significa que su misma condición de seguridad, al no estar garantizada, pues muchísimo menos podemos encontrar una condición para que una persona tenga satisfechos sus necesidades básicas. Y acabas de mencionar la palabra esta del desplazamiento, estas movilizaciones forzadas que ocurren en varias partes del país, no es que es una zona de conflicto u otra zona nada más, en todo todo el país de eso. Y esto también está movido por la violencia política y la violencia armada que se vive en Colombia, no ahora, sino desde muchas décadas. Sumados estos dos elementos, ¿cuál es el diagnóstico de Colombia para este año 2022? Bien, una de las preocupaciones mayores que tenemos en Colombia y que esperaríamos se pueda superar en algún momento es la violencia política que tú bien mencionas. Es decir, Colombia es un país que se ha acostumbrado a vivir con el fantasma del conflicto armado y este ha sido siempre aquel como enemigo público que ha permitido que haya una baja democratización, una limitada acceso al poder, en que la democracia que nosotros hemos visto, esta democracia representativa garantizada por una constitución, a la final no sea ejercida plenamente, a una situación social y económica que se ha evidenciado también en el descontento, sobre todo de los jóvenes,
que no encuentran oportunidades ni dentro del país y la única opción es irse, porque ni siquiera tienen las posibilidades de acceder u oportunidades, por ejemplo, en el ámbito educativo. Una educación que resulta ser elevadísima en costos. Entonces, creo que todo este diagnóstico, ¿qué nos lleva a nosotros en este momento? A que necesitamos, primero, que Colombia abandone la violencia política como un medio de relación, porque eso no le hace bien a nadie más allá del color que exista detrás de una bandera política. La violencia política, para también quienes nos escuchan, ¿en qué se traduce? En que cualquier situación es una justificación para eliminar el otro y eliminarlo no solamente en linchamiento mediático, sino inclusive atacando y afectando la integridad de la persona. O sea, desde físicamente hasta la integridad, la dignidad y su reputación. Exactamente. Entonces, y eso se ha justificado. Entonces, en un ejercicio político leía, preparando justamente esta entrevista, algo que le han llamado este etos mafioso, que básicamente se traduce en ¿qué? En que el fin justifica cualquier medio en Colombia. Entonces, la violencia política como mecanismo de relación en una situación económica, política, social tan grave y un descontento terrible con un gobierno que está terminando, que ha sido nefasto. ¿Tú has estudiado el tema de Colombia? ¿Tienes una publicación al respecto sobre la calidad de democracia o cómo se mide los factores que harían una democracia más o menos, digamos, respetable o en condiciones, digamos, aceptables para los parámetros internacionales? Sí. Si eso es así, si lo que has estudiado da cuenta de una baja calidad de la democracia, ¿quiénes son responsables de eso? Bueno, el problema acá en el tema de la democracia es que nosotros hemos tenido algo que se llama la democracia baja intensidad. Sí. Es decir, que esto ha sido, pese a que nosotros hemos tenido elecciones ininterrumpidas desde 1958. No ha habido dictaduras de no los ha existido, 70, exacto. Sí. No hemos tenido unas condiciones que han tenido otros países latinoamericanos. Sin embargo, lo que nosotros hemos sufrido a través, y lo digo sufrido como pueblo, ¿no? A través de los gobernantes, es algo así como la guerra. Y lo pongo entre comillas, la guerra no permite una mejor calidad de la democracia. Entonces crecimos con un fantasma y se afincó un fantasma que no permitió que nosotros podamos hablar de alternancia del poder, que entremos en esta negación del otro, negación de alternativas políticas, negación de cualquier modelo alternativo de desarrollo, una propuesta diferente que pretenda atender otro tipo de necesidades. ¿Por qué? Porque la guerra también, esto es importantísima, se ha, establecido de tal manera que ha permitido también que toda esta industrialización alrededor de la guerra y haya esta economía de la guerra favorezca también a quienes han tenido el control. Y esto también es algo que es Vox Populi. En este sentido, entonces, es muy fácil construir un discurso político con baja calidad de propuestas y con una altísima énfasis en el tema de la seguridad, porque eso es lo que el pueblo colombiano quiso escuchar cuando se entendía que era un condicionante para que todos los demás derechos estén garantizados. Entonces es una democracia que funciona en función del miedo. Exactamente. Constantemente, es decir, crece un candidato en una zona y enseguida hay atentados, broncas, explosiones, y el culpable es la izquierda, la guerrilla, etcétera, y es el miedo entonces. Hay un discurso de miedo y de alguna manera, estas ventajas que ha traído la guerra y el discurso político afincado en el tema de la guerra también ha permitido que durante los años nosotros podamos traducir estas ventajas de la guerra en pasivos democráticos. Es decir, que si nosotros vemos... En deudas con la democracia, sí. En deudas con la democracia y al mismo tiempo un enriquecimiento derivado de la economía de la guerra. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que el Producto Interno Bruto no se ha afectado mucho en ciertos sectores de la población, es decir, no se impidió el crecimiento económico, pero ojo, de específicos sectores de la población y de las élites como tal. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido? Es una paradoja. El ejercicio de un poder menos democrático ha redundado en que termine apoyándose, pese al sacrificio que esto representa en el acceso a derechos de la población, al personalismo político y al personalismo de la figura del presidente, como pasó en el caso del uribismo. Claro. Se rompe esto un poco, hablando de los últimos años, con el ejercicio pues, de la presidencia nefasto de Iván Duque. Lamentablemente pues, no fue nada apropiado para el país y como país lo vivimos. Y entonces aquí se rompe un poquito este tema de este personalismo político. ¿Por qué? Porque con el mismo modelo que se vendió, ¿no? Durante casi 15 años, pues no terminó dando resultado.
pero volvemos a encontrarlo y a responsabilizarlo, digo, como pueblo, en la figura de un presidente y no en el modelo que la misma Constitución lo permite. Porque además hay otros responsables en eso, hay unas estructuras sociales, mediáticas, culturales y políticas que ahondan en este sistema. Totalmente, o sea, no podemos desconocer, hablamos del ejercicio de las élites, ¿sí? Y a las élites todo lo que ha estado construido a través de. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, hacemos un análisis de la legislación colombiana en torno al tema tributario, al tema económico, vamos a encontrar que hay un amplio favorecimiento a ciertos sectores con el objetivo aparentemente de, por ejemplo, favorecer una industrialización que tiene el país en ciertos sectores, pero que lamentablemente termina cargando al pueblo. Entonces vemos un salario mínimo que de ninguna manera representa lo que cuesta la canasta familiar. Vemos, por ejemplo, el tema de la educación caro, porque eso es algo que no permite que todo el mundo estudie. La salud no es un derecho, la salud es un servicio en Colombia. Entonces, si nosotros vamos haciendo todo un análisis de todos estos condicionantes y vemos además que no siquiera existe el acceso libre a la propiedad, en el sentido de que no existen los medios ni los mecanismos para que haya una equitativa distribución, pues vamos a encontrar un caldo de cultivo que es lo que se ha explotado, ¿no? Claro. Hagamos la primera pausa, Ivonne, y volvamos enseguida para el proceso electoral que está en marcha, por supuesto, y es fascinante dentro del análisis político y nada más. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Ivonne Telles a propósito de lo que se vive en Colombia. Y esto que se está viviendo prácticamente ya es un proceso electoral. Ivonne, en marzo hay elecciones para la legislatura y en mayo son las presidenciales. Y lo que ha ocurrido en estos últimos días es que ha habido una guerra de encuestas, de cifras, donde el pacto histórico encabezado por Gustavo Petro sigue encabezando las encuestas y por supuesto sobre él caen todas las andanadas de críticas sobre lo que hace. ¿Cómo se vive el proceso electoral en Colombia después de lo que hemos analizado en la primera parte? Bien, ahorita, bueno, tenemos nosotros también, para quien nos escucha y se entienda un poquito, en marzo va a haber también una serie de elecciones como primarias, sí, para aquellas coaliciones que ahorita están liderando estos procesos, que es algo también interesante que quizás no habíamos visto anteriormente, porque anteriormente teníamos un candidato de partido, ahora tenemos candidatos que están postulándose por coaliciones con distintas, digamos, con afinidades políticas, ¿no? Entonces, ahora tenemos algo interesante, tenemos unos candidatos un poco diferentes, salvaguardando de pronto a Petro, que ya participó en una elección anterior, pero tenemos de segundo a Rodolfo Hernández, que es un candidato que nos ha sorprendido bastante porque representa como un cierto anti-establishment, y tenemos a Ingrid Betancourt, que cuestión de días, a raíz de su rompimiento dentro de la coalición con Alejandro Gaviria, entonces termina de tercera en la intención de voto, según hace 2 días más o menos que se midió. Ahora, tenemos, sí, en efecto, ya hay una carrera electoral, indiscutiblemente quien sigue liderando en todo el tipo de encuestas de intención de voto sigue siendo Gustavo Petro. Obviamente dentro de la política se necesita un enemigo construido para poder fortalecer la baja calidad de propuestas. Cuando nosotros vamos a analizar las propuestas, si se tuvo la oportunidad de ver, por ejemplo, el primer debate, realmente no se encontró ningún tipo de propuesta real que atienda las necesidades de los colombianos, sino que simplemente empezamos a encontrar como ataque, llamémoslo así, entre candidatos, y de ahí pues el rompimiento que existe entre Ingrid Betancourt y Gaviria. Ahora, ¿qué podemos encontrar acá? Tenemos a Petro, si hacemos un análisis objetivo, él se presenta más como un estadista, pese a que ha habido este discurso, obviamente, que pretende como deslegitimarlo. Ya no funciona el fantasma del castrochavismo, eso ya fue utilizado y nos dimos cuenta que realmente, se dieron cuenta que no funcionó. Porque Petro ya fue militante hace muchos años del 19, ha sido alcalde de Bogotá, entonces ya no tienen por dónde agarrar. Estas dos narrativas ya no funcionan. Entonces ahorita, ¿qué es lo que está diciendo? Sobre todo liderándose desde el uribismo, que la democracia de Colombia está en riesgo.
¿no? Tratando de, no sé si apelar como a un modelo político deficiente, que tampoco tiene mayor asidero, que ha hecho un poco Petro, y creería que inteligentemente dentro de este proceso, tiene una agenda internacional sólida, que ha causado, ha movido bastante el gobierno colombiano. El Papa Francisco hace se reunió en días. España, exactamente. Colombia es un país absolutamente católico, y eso hay que también tenerlo presente, claro. Y esto es digamos, un acierto tanto en la parte cultural y religiosa del corazón de los colombianos como en lo político. Y también es interesante cuando Petro dice, bueno, yo estaba hablando de 2 puntos fundamentales para mi país, que en este caso es cambio climático y acuerdo de paz. Entonces, esto también deja sin piso a quienes estaban un poco criticando estos acercamientos, porque él dice, bueno, yo estoy trabajando en una serie digamos, la construcción de propuestas. Hay otra cosa interesante, se reúne con Tomás Piketty, un poco, de alguna manera, para también fundamentar aún más, entenderíamos nosotros, su propuesta en el ámbito económico. Un experto en desigualdades, además, que acaba de publicar un libro muy importante sobre el tema. Sí. Atendiendo a una necesidad latente de Colombia que no podemos negar. Entonces, creo que esto tiene a Petro, de todas maneras, muy bien instaurado, muy bien instalado también, como líder indiscutible hasta lo que vemos. Sin embargo, esto no podemos dejar de desconocer que una candidata como Ingrid Betancourt, que juega a algo interesante, porque ella, y a esto quiero hacer referencia, en la pobre calidad no de promesas, pero de propuestas a la que yo me refería anteriormente, Ingrid tiene una subida interesante, y una de las cosas a las que creemos se debe esa subida es que ella utiliza algo que sigue siendo también como un cliché dentro de Colombia, que es el tema de la corrupción. Que sabemos que existe. Entonces ella se presenta de alguna manera como desde un ámbito bastante puro, ¿no? Y dice, ok, es que usted es corrupto, yo por eso me salgo de esta coalición, la corrupción es aquí. Entonces hace uso, sin tener otra propuesta, pero hace uso de esto que también toca a los colombianos. También ha levantado un poco la imagen de la mujer, de la única mujer, incluso en contraposición con Francia Márquez, que efectivamente también coloca el tema de la mujer. Francia Márquez ha demostrado ser una mujer muy, muy elocuente y con una propuesta muy interesante que eventualmente podría ser una fórmula interesante para Petro si así lo decide. Sin embargo, claro, Ingrid se fortalece en esto, ¿no? En sí, soy la única mujer, la primera mujer posiblemente presidenta en Colombia. Esto le da fuerza. Y bueno, y tenemos por otro lado a un candidato que no podemos definir, hablo de Rodolfo Hernández, pero que de alguna manera se inserta en una dinámica quizás del mismo hartazgo de lo tradicional. Como el outsider, ¿no? Entonces, comentábamos el otro día contigo precisamente de eso, que apela a ciertos valores que efectivamente dan cuenta de un marketing político más que una propuesta para un país como Colombia. Exactamente. Yo también estaba revisando y se ve que varios de los asesores de Bukele están asesorando. Entonces esto también explicaría un poco cómo esta antipolítica puede resultar popular. Ahora, el problema es, y yo sí creo que hay que tenerlo en cuenta, que si nosotros vamos a analizar el candidato, no hay propuestas sólidas, únicamente él se presenta como un candidato que no es corrupto. Y que no es político. Y que no es porque no ha pertenecido a lo político, lo cual podría ser interesante. Pero dentro de un país tan violento, y él en su mismo discurso sigue representando esta violencia, entonces yo creo que hay que tener cuidado. Pero Ivonne, ahí hay un elemento que sí creo que es importante considerar a la hora de pensar todo esto, es cómo se comporta la subjetividad del colombiano y de la colombiana. Te digo esto por 2 factores. Del uno, efectivamente, esto que estamos hablando, los discursos, los relatos políticos apelan a estos valores que no necesariamente resuelven los problemas de fondo de Colombia. Y el segundo es que se personaliza mucho la política, es decir, yo estoy de acuerdo con Petro, pero parecería que si va con Francia, si va con el otro, ya no me gusta. Es decir, si Petro no es solamente él, lo mismo pasa con Ingrid Betancourt. Esta subjetividad, ¿de qué está armada? ¿De qué está ahorita condicionada? Bueno, creo que eso se une a lo que hablábamos anteriormente, y me refiero a la baja intensidad de la democracia. Es decir, cuando nosotros no tenemos una cultura política, un país culto políticamente hablando. Pero es muy politizada la vida política de Colombia. Entonces, esto nos hace más bien hacia tendencias, ¿no? Nosotros, si analizamos las propuestas de los candidatos, siendo absolutamente objetivos, el único candidato que ha presentado propuestas
ha sido Petro. Tiene un programa. Tiene un programa, sí. Exactamente. Claro, y tiene una ventaja interesante respecto de lo anterior, que él ya participó en unas elecciones anteriores. Fajardo, pese a que hubiere, aunque participó antes, de todas maneras, no hay propuestas concretas. Entonces, pero cuando nosotros analizamos en Colombia, o más bien, no analizamos la calidad de las propuestas, sino que simplemente estamos nosotros apostando por este personalismo político. Y esto se va a dar, claro, y la politización se va a dar cuando nosotros no tenemos un país que institucionalmente realmente es fuerte, ¿sí? Que realmente responde a que hay una confianza en la justicia, que hay una confianza en las instituciones. Obviamente esto no lo tenemos, entonces siempre vamos a necesitar este Mesías, y este Mesías obviamente con determinada asociación como que se nos quiebra, porque no estamos tampoco viendo la calidad de las propuestas, que en este momento es la única vía para que Colombia realmente se oxigene. Pero Ivonne, ahí hay un elemento que también vale la pena considerarlo a la hora de colocar estos temas sobre el tapete de la discusión política, y es que la derecha no se queda conforme, tranquila, pasiva, cuando ve crecer a un candidato de la izquierda o cuando ve que efectivamente sus derechos, sus privilegios pueden ser afectados. ¿Hasta dónde la reacción de la derecha se está explicando poquito a poquito con acciones como, por ejemplo, el vincular a Alex Saab, a Venezuela con Petro, etcétera? ¿Crees que efectivamente esto se va a ahondar y ya va a haber más acciones de la derecha? Yo creo que sí. O sea, vemos que en este momento el posible candidato o el único del Centro Democrático por ahora, Óscar Iván Zuluaga, no goza de ninguna simpatía. Ni de los mismos ni de su mismo grupo, así exactamente. Es. Entonces vemos que dentro de las encuestas de intención de voto, el Centro Democrático aquí está sufriendo bastante. Ahora, ¿a qué tenemos que apelar? A todo aquello que ya sabemos manejar, y lo único que sabemos manejar nosotros es la deslegitimación, la vinculación, y entonces tratar de recrear estos fantasmas, claro, apelar a la violencia política, pero para recrear y deslegitimar todo lo que constituya una propuesta diferente. La vinculación, entonces, claro, esto de Alex Saab, Venezuela, Maduro, o sea, toda esta alianza, o por ejemplo lo que penosamente hizo el ministro de Defensa colombiano la semana anterior, hablando de Rusia inclusive, es decir, creando cosas que a veces ni siquiera tienen un pequeño asidero en la realidad. Pero entonces, eso pega en la gente. Pasó en el Ecuador con Andrés Arauz. Guillermo Lazo ha dicho un montón de cosas que ahora se desdice. Por ejemplo, hablaba de la dictadura comunista china y hablaba de Taiwán, y ahora resulta que hace alianza con el Partido Comunista de China, lo felicita, está en China. Lo mismo pasó en Chile con Boric. Es decir, esto no es nuevo. Es decir, nosotros, a ver, la derecha ha sido quizás la más violenta en la historia colombiana, de América ¿no? Latina, y definitivamente. Entonces, ahora o sea, volvemos al punto. De todas maneras, trata de reciclarse un poco esta idea del castrochavismo, las alianzas y todo lo que represente cualquier situación relacionada con. Y de todas maneras, ahorita, una de las cosas que yo creo que le puede afectar bastante a estas narrativas, llamémoslas así, es que, por ejemplo, se revela que hay hambruna similar a la de Haití en Colombia, ¿no? Tenemos esto. Tenemos nosotros las posibles construcciones institucionales por parte de Uribe, o sea, por parte del presidente Duque, de algunas movidas en cuanto a su manejo político interno, que han terminado pareciéndose a ciertas situaciones dictatoriales en otro tipo de países. Entonces, con esto y acudiendo a deslegitimar también lo que la misma Carta del 91, la Constitución, garantiza y da pie, diciendo que lo que ha faltado, que ha sido también una de las líneas del presidente Uribe, que es que esa Carta Política facilita la guerra y facilita la inseguridad. Entonces, lamentablemente yo veo que la derecha en este caso no se reforma, no reforma ni siquiera sus planteamientos para atacar a las otras propuestas. Lo que yo veo simplemente es que sigue utilizando lo mismo, pero ahora se va a algo más. Entonces ahora resulta que pretende un poco evitar la impunidad y apelar a la legalidad, pero nosotros nos preguntamos, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de transparencia o de cumplimiento? Por ejemplo, solamente pensemos en el caso de Uribe, en el caso, estoy hablando judicial. Entonces, a mí me parece que felizmente nosotros, pese a que ha sido un Estado que ha sido privatizado,
porque este es el modelo que nosotros hemos tenido y eso también daría cuenta de por qué el Estado es tan desigual y tan pobre. Yo no veo que la derecha en este momento se esté reformando en sus planteamientos, ni siquiera en sus planteamientos de ataque a sus adversarios. Porque además las condiciones han variado. En Colombia ha variado con la pandemia, con la crisis, con el ámbito regional además, que creo que con esto terminamos esta última pregunta, Ivonne. ¿Hasta dónde entienden los colombianos que lo que vive Colombia no es lo que se vivió antes de la firma de la paz? Yo creería que todavía, que Colombia recién se está despertando con esto. O sea, recordemos que cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, la revisión de los hechos de las manifestaciones sociales de los jóvenes y demás, encontrábamos que en el momento en que se desaparece el fantasma, no lo llaman fantasma, bueno, la guerra, pero todo lo que representaba también la guerra, y tenemos que enfrentarnos a un país que ha sido un país que se ha levantado y edificado sobre una política de guerra, ¿sí? En todo el sentido de la palabra. Entonces vamos a encontrar nosotros todo este descontento social y la realidad social. Ahora, creo que Colombia recién, quizás a través de las generaciones nuevas, se está dando cuenta que la falta de oportunidades, en este caso, en igualdad de condiciones, es lo que nos está afectando y que tal guerra no existe como un mecanismo político más allá de un país que esté obligado a otorgar seguridad. Y también recordemos que todos estos grupos, inclusive todos aquellos que se encuentran al margen de la ley, con todo lo que esto judicialmente represente, de todas maneras llaman a un acercamiento y hablemoslo hacia un pacto social, ¿no? Que se inserte en todos estos distintos estamentos. Que sin pacto social no puede haber paz. Que sin pacto social paz. No existe, porque nosotros ya entendimos, bueno, o por lo menos es el planteamiento, que esperemos ahorita sea como nuestra nueva etapa, que no es un tema de paz concebido desde la ausencia del conflicto, sino el concepto de la paz social. Claro que sí. Gracias, Ivonne, muy amable. Importante lo que acaba de mencionar Ivonne Telles a propósito de lo que se vive en Colombia y que, por supuesto, en las próximas semanas se acentuará con la campaña electoral. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.